Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Albert Einstein. El caso del asesinato de Sylvia Likens es una de las tragedias más desgarradoras y conmovedoras que ha conmocionado a la sociedad estadounidense. En el verano de 1965, Sylvia, una joven de 16 años, experimentó un tormento inigualable a manos de personas en quien debería haber encontrado protección y cuidado. Su historia nos lleva a través de un viaje de dolor, crueldad e injusticia que ha dejado una cicatriz imborrable en la conciencia colectiva. Sylvia no solo fue víctima de abuso físico y emocional, sino que también fue sometida a un tormento psicológico que desafía toda comprensión. La crueldad humana infligida sobre ella es un recordatorio angustiante del lado oscuro de la humanidad y de la capacidad del ser humano para infligir sufrimiento a otros. Cada detalle de la historia de Sylvia, desde las brutales palizas hasta las humillaciones públicas, nos sumerge en un abismo de desesperación y desesperanza. Su sufrimiento y su valentía frente a la adversidad nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la inocencia y la necesidad de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. El caso de Sylvia Likens no solo es una tragedia individual, sino también un símbolo de fallas sistémicas y sociales que permitieron que ocurriera tal atrocidad. Nos recuerda la importancia de la empatía, la compasión y la responsabilidad colectiva en la protección de los derechos humanos y la dignidad de cada individuo. A continuación, nos adentraremos en la oscuridad de este sombrío capítulo de la historia, con la esperanza de que su legado inspire un cambio positivo en la manera en que tratamos a los demás y en cómo abordamos el problema de la violencia y el abuso en nuestra sociedad. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre la tortura de Sylvia Likens. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero estén listos para sumergirnos una vez más en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña mi amigo Brandon Martínez. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Me encuentro, como siempre, muy emocionado. Ya vamos en el capítulo número 9 ya de esta temporada. Sí. Creo que están por venir bastantes episodios de la sección de Expediente Criminal, una sección que inauguramos en esta temporada, pero que ya está desde la segunda temporada con el capítulo 7 de Asesinos Seriales Mexicanos. Antes de comenzar, les recomiendo que nos sigan como siempre en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram. Asimismo, nos pueden encontrar en redes sociales como Solo Dios Sabe Podcast. También nos pueden escuchar en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Te estaremos esperando. Muy bien, Brandon, muchas gracias por esa pequeña introducción publicitaria. Y bueno, el caso que vamos a contar a continuación, la verdad es que es un caso muy fuerte, porque nos llena de desesperación, de ira, como varios capítulos que ya has contado tú, he contado yo.
de cómo la crueldad humana avanza hasta cierto punto que de verdad es increíble o impensable que haya personas capaces de hacer esto. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya, sin más dilación, con el caso de Sylvia Likens. Y todo comienza el 26 de octubre del año 1965. Un muchacho llama desesperado a la policía para alertar que hay una chica muerta en la casa de la familia Banisewski. La muerta era Sylvia Likens, de 16 años, una de las jóvenes huéspedes de Gertrude Banisewski. Cuando llegó la policía, los presentes en la casa dijeron que un par de amigos habían pasado a su casa y habían dejado el cuerpo de Sylvia ahí. Esa fue la versión que dieron en esa casa para cuando llamaron a la policía. Entonces, ya tenemos la premisa de cómo murió Sylvia Likens, porque no es spoiler. Pero vamos a investigar, vamos a adentrarnos cada vez más en esta historia y vamos a ver que a lo mejor no es como nos lo cuentan. Ok. Pero vamos a comenzar, como siempre, desde el principio. Sylvia Likens nació el 3 de enero de 1949. Fue la tercera de 5 hijos. Sus padres eran trabajadores del carnaval, o sea, como un tipo feria que organizaban, pues ahí en el pueblo. Tú sabes que antes las ferias o las mentadas carpas, pues eran muy famosas en esos años. Había muchas ferias en distintos pueblos o en localidades, pues que era como la feria local de ahí. No era una feria pequeña, pero era como pues la única diversión, o prácticamente era toda la diversión que había en esa localidad. Como las ferias de condados, ¿no? En Estados Unidos. Exactamente. Van haciendo así ese tipo de eventos por cada condado. Cada uno de los condados, como mencionas, son pequeñas, pero entre todos los vecinos se organizan para este tipo de eventos. Es correcto. Y bueno, su padre Lester Cecil Likens y su madre Elizabeth, y bueno, le conocían como Betty Frances, nacieron entre 2 pares de mellizos. O sea, perdón, Sylvia nació entre 2 pares de mellizos. Entonces, primero nacieron un par y luego ella y luego otros 2. Simplemente es un dato ahí curioso que bueno, fueron en total 5 hijos, pero ella fue la de en medio entre 2 pares de mellizos. Diana y Daniel, quienes eran 2 años mayor que ella. Los dos primeros, ajá. Y después Jenny y Benny, quien eran 1 año más jóvenes. Entonces Sylvia era la de en medio y tenía pues 4 hermanos, y bueno, entre ellos pues eran mellizos. Pero de la hermana que nos vamos a centrar, o de la que vamos a platicar más, es de su hermana Jenny, digamos la que es 1 año más joven que ella. Su hermana Jenny, al momento de nacer, sufrió de polio, esta enfermedad que pues te hace pues quedar prácticamente en los huesos, ¿no? Que ahora ya no es tan común gracias a todas las vacunas que ya tenemos, pero en la antigüedad, bueno, antes, en esos años, en los 60s, pues era bastante común esa enfermedad. Entonces su hermana Jenny sufrió de polio, lo que provocó que una de sus piernas sea más débil que la otra, evidentemente, ataca los huesos, por lo que ella cojeaba mucho, tenía que usar un aparato ortopédico, y eso, como puede ser un poco comprensible, pues le daba mucha vergüenza a Jenny. Entonces pues digamos que estaba un poco afligida por eso, no le gustaba tanto salir, no se sentía libre como tal, ¿no? Insegura. Y, ajá, exactamente, era muy insegura por este detalle, ¿no? De utilizar este aparato y que no podía caminar bien. El matrimonio de Lester y Elizabeth, sus padres, pues era algo inestable, ya que a menudo vendían dulces, cerveza, refrescos en puestos del carnaval en Indiana durante todo el verano, pero el detalle de este tipo de trabajo de sus padres es que la feria no se quedaba en esa localidad durante todo el año, sino que se iba recorriendo entre distintas localidades. Entonces su familia se movía con frecuencia de feria en feria, como es evidente en este tipo de trabajos. Entonces experimentaban unas graves dificultades financieras, por lo tanto, porque se tenían que estar moviendo. Gastos. Exactamente, había gastos, en una feria les iba mejor que otra, entonces su economía no era tan buena, era un poco inestable. Se movía la familia completa. Voy para allá. Los hijos de Likens
viajaban regularmente con sus padres para precisamente ayudarlos a montar y pues todo lo que tenga que ver con el negocio, ¿no? Pero debido que los papás se preocupaban mucho por la seguridad y educación de sus hijas menores, o sea, Silvia y Jenny, no les gustaba especialmente que estas dos personas, o sea, estas dos hijas, pues viajaran con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que frecuentemente las dejaban con su abuela. Entonces, como les preocupaba bastante su seguridad y pues ellos decían que también su educación, porque obviamente no puedes estar en una escuela todo el tiempo porque te estás moviendo de distintas localidades, entonces claro, no puedes asistir. Entonces, la verdad no sé por qué razón únicamente a ellas dos eran las únicas que les preocupaba pues esto. Entonces las dejaban con su abuela para que su trabajo escolar no se viera afectado mientras sus padres y sus demás hermanos, viajaban en el carnaval. Y bueno, en su adolescencia Silvia ocasionalmente ganaba dinero para gastos, ella sola, cuidando niños, haciendo mandados o realizando ciertas tareas como por ejemplo planchar la ropa de algunos amigos, de algunos vecinos. Entonces ella solita se iba ganando su dinero pues para poder gastar pues en lo que ella quisiera, ¿no? Sí. Ya que pues ella no trabajaba como tal, únicamente estudiaba y pues también su abuela no los podía mantener, bueno, los podía mantener pero digamos que tampoco vivían en la abundancia, ¿no? Prácticamente. Entonces, Silvia, ya hablando de ella físicamente, era descrita como una chica amigable, segura y vivaz, con cabello largo, ondulado, castaño claro, que se extiende por debajo de sus hombros y sus amigos la conocían como Cookie, como galleta en inglés, Cookie. Y bueno, aunque era un poco exuberante, Sylvia Likens siempre mantenía la boca cerrada al sonreír, debido, y este es un dato a lo mejor no tan importante en la historia, pero hay que darle mucho detalle a nuestra audiencia, que ella cuando se reía nunca sonreía, o sea, ahora sí que nunca pelaba el diente, como se dice coloquialmente, porque a ella le faltaba un diente frontal, o sea, tenía ahí el hoyillo, ¿no? Entonces a ella le daba mucha vergüenza sonreír y que le faltara un diente. Y este diente lo perdió en una colisión con uno de sus hermanos durante un juego de la infancia. Estaban jugando y pues por un golpe o por un choque que tuvieron los hermanos, pues perdió el diente, ¿no? Se quedó chimuela. Se quedó un poco chimuelilla. Le hacía flauta el diente. Chiflaba por ahí. Chiflaba por ahí. Y bueno, ya hablando de sus gustos personales, pues le gustaba la música, en particular le gustaba mucho The Beatles y era especialmente protectora con su hermana menor, ya que recordemos que su hermana menor pues estaba enferma, ¿no? O bueno, estuvo enferma de polio, entonces por lo tanto se vuelve como un instinto de protección hacia, bueno, primero pues es tu hermana, ¿no? Pero segundo es más joven que tú, es más pequeña y está enferma, pues como que desarrollas un cierto instinto protector hacia ella. Como una figura, una guía, porque pues es el instinto de hermana mayor. Exactamente, entonces era muy protectora, demasiado protectora con su hermana menor. Y de hecho, su hermana menor era mucho más tímida y obviamente mucho más insegura, como ya lo habíamos platicado. Por su condición. Por su condición, pues de salud, ¿no? En varias ocasiones también ellas dos visitaban una pista de patinaje local donde Jenny se ponía un patín en su pie fuerte, digamos, en el pie que tenía bien, y el otro, digamos que se lo amarraba con el pie bueno, no con el pie bueno, sino con el pie de Silvia, y juntas podían patinar alrededor de la pista. Para que le diera como que soporte. Para que le diera estabilidad en el pie que no tenía tan bien. Okay. Entonces se lo amarraba, digamos, a los pies de Silvia, y el pie fuerte o el pie bueno de Jenny, pues era el único que podía recargar bien. Entonces, gracias a esta ayuda que le proporcionaba Silvia, pues era como podían patinar juntas y pues se divertían, ¿no? Aparte se querían mucho y pues te digo, este instinto protector, ¿no? Entonces, todo cambió cuando en junio de 1965, por alguna u otra razón, porque no se especifica bien por qué, que se puede deducir porque no podemos decir que sus padres no las querían como tal, porque bueno, primero no se las llevaban con ellos en los viajes, utilizando como pretexto que querían que pues fueran a la escuela y que tuvieran una vida un poco más estable. Pero digamos que también pues eran bastantes hijos, entonces el dinero también escaseaba, entonces pues a lo mejor pues tampoco querían un cargo más, ¿no? Y sobre todo de Jenny, que
pues que estaba enferma, entonces requería de ciertos tratamientos especiales. Entonces en junio de 1965, Jennifer y Sylvia fueron dejadas al cuidado de una ama de casa llamada Gertrude Banisowski, que eran vecinas, digamos. De hecho, las hijas de Gertrude, o de Gertrude, como le quieran nombrar, eran muy amigas o eran muy amigos de Sylvia y de Jenny. ¿Por qué? Porque eran vecinos, entonces se juntaban para jugar. De hecho, a veces los invitaban a su casa, a veces hasta que se quedaban a dormir. Entonces eran muy amigos, ¿no? Mucha confianza ya para poder... Mucha confianza. Entonces el padre le dijo a Gertrude, le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues quédate con mis hijas, o sea, su cuidado para siempre, o por lo menos durante un largo tiempo. Y yo me comprometo a darte $20 a la semana como pago. O sea, de ahí pues sacas para su comida, para sus, no sé, para sus necesidades. Y yo te voy a pagar $20 a la semana por cuidar las niñas. Y como a Gertrude, porque Gertrude tenía 7 hijos. O sea, eran 7 hijos y ahora las nuevas niñas, pues ya eran 9 personas en esa casa. Bueno, 10 con Gertrude. Entonces, también Gertrude, digamos que no tenía una economía pues ni siquiera estable ni abundante. Entonces esos $20 le cayeron de perlas. Entonces dijo, ¿sabes qué? Ok, yo jalo, pero pues me vas a pagar esa cantidad, ¿no? Bueno, más bien él se le ofreció a ella. Ahora vamos a hablar un poquito de esta señora, de Gertrude Nadine Banisowski, que esta mujer nació el 19 de septiembre de 1928. Nació en Indianápolis, Indiana, y fue hija de Molly y de Hugh Marcus Van Fossan, ambos originarios de Illinois y eran de ascendencia estadounidense y holandesa. Banisowski era la tercera de 6 hijos y su familia era de clase trabajadora, o sea, digamos de clase media, o sea, no destacaba por economía ni nada. El 5 de octubre de 1939, Banisowski vio morir a su padre de 50 años de un ataque cardíaco repentino. Entonces, desde aquí ya empezamos mal. O sea, lo vio morir a los 11 años. O sea, bastante pequeño. Sí. Entonces, eso vamos a ver más adelante que sí infligió en la vida de esta mujer. Es un gran trauma. Ajá, exactamente. 6 años después de esto, abandonó la escuela secundaria a los 16 años. Para casarse con John Stefan Banisowski, que bueno, ahí nos dan la fecha de nacimiento, que nació en 1926 y murió en el 2007 este señor, ¿no? Y este señor, bueno, no era señor en ese tiempo, era un joven de 18 años, o sea, ellos dos se casaron, él de 18 años y ella de 16 años, o sea, bastante jóvenes. Claro. Y bueno, con este señor tuvo 4 hijos, ¿ok? Pero la verdad es que aunque John tenía un temperamento volátil y ocasionalmente la golpeaba a ella, pues los dos permanecieron juntos 10 años. O sea, a pesar de las dificultades de su matrimonio, de que había violencia familiar y todo, duraron juntos 10 años. La aguantó. Exactamente. Mucho tiempo. Aguantó mucho tiempo y después de 10 años ya se divorciaron. Y después de su divorcio, Banisowski se casó con otro hombre llamado Edward Guthrie, ¿okay? Este matrimonio lamentablemente solo duró 3 meses. También por lo mismo. ¿Por qué? Porque después pues él también infligía un poco de violencia en ella. ¿Y qué crees que pasó después? Poco tiempo después de su segundo divorcio, Banisowski, o sea, Gertrude, se volvió a casar con su primer marido, o sea, con John. Regresó con el de los 10 años. El de 10 años, se volvió a casar con él y tuvieron 2 hijos más. Para rematar. O sea, para unirnos más en el amor, tuvieron ellos otros 2 hijos. Entonces, ya tenía 6 hijos, afortunadamente todos del mismo papá, pero ya tenía 6 hijos. La pareja se divorció por segunda vez porque evidentemente las cosas pues no se arreglaron ni mucho menos, y se volvieron a divorciar en 1963. Semanas después de su tercer divorcio con su antiguo ex esposo, Gertrude comenzó una relación, o sea, a las semanas después, ni siquiera tanto tiempo, comenzó una relación nueva con un joven de 22 años llamado Dennis Lee Wright, quien también
seguimos un patrón aquí. También le practicaba violencia familiar, la golpeaba, la maltrataba. Pero, no sé por qué les encanta esto, pero desgraciadamente tuvo un hijo con este señor. El séptimo, el séptimo, exactamente. Tuvo su séptimo hijo con el señor Dennis Lee Wright, que de hecho su séptimo hijo lo nombró Dennis Lee Wright Jr., el mismo nombre que su padre. Que el padre. Poco después del nacimiento de su séptimo hijo, como es de esperarse, Wright, o sea su esposo, la abandonó. Entonces ella se quedó pues obviamente sola y a su cargo con sus 7 hijos, sin pareja y sin apoyo económico prácticamente. Y ella presentó una demanda de paternidad contra Wright, o sea, con su séptimo hijo, por el apoyo financiero de su hijo, pero la verdad es que Wright rara vez podía pagar el mantenimiento de su hijo. O sea, sí le daba dinero, pero de vez en cuando, o sea, no era una pensión estable, ni mucho menos. Entonces, después de todo lo que sufrió esta señora Gertrude, primero 3 divorcios, primero se casó con un hombre que la maltrataba, se divorció, se volvió a casar y no duró más de 3 meses, y luego volvió con su ex, las cosas siguieron igual, tuvieron otros 2 hijos, y luego se volvió a divorciar, y luego se casó con otro que también tuvo un hijo y la abandonó. Entonces ya vemos que su pasado es un poquito turbio, es un poco frustrante hasta cierto punto. Y en 1965, Vanisovsky, o sea Gertrude, vivía sola, como ya lo dijimos, con sus 7 hijos. Primero Paula, de 17 años, Stephanie, de 15 años, John, de 12 años, Marie, de 11 años, Shirley, de 10, James, de 8 y Dennis Lee Wright. Y fíjate, aunque Gertrude tenía solo 36 años, medía 1.68 metros de altura, pesaba solo 45 kilos, lo cual es bastante poco, y siendo descrita o la manera correcta o la manera en la que la describían era como asmática, demacrada y con poco peso. Okay. De hecho, por ejemplo, no te enseñé la foto, ¿verdad? Tiene 36 años y se ve así. No. Entonces, acabada. Está muy acabada. No sé si por los traumas que sufrió, por su vida, porque también, algo que no hemos mencionado de ella, es que también, además de de todos estos eventos que le pasaron desafortunados, además de los choques esporádicos que recibía con su primer marido, etcétera, dependía obviamente al 100% de mantener económicamente a sus hijos. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, pues realizaba trabajos ocasionales para vecinos y conocidos, como coser o limpiar para poder ganar un poco de dinero. O cuidar niños. En este caso ya un nuevo trabajo. Residía o vivían en Indianápolis, en el número 3850 de la calle East New York Street, donde el alquiler mensual era de $55. Entonces digamos que los $20 que le daba el padre de Silvia, pues eran $80 al mes. Entonces prácticamente eso ya pagaba su alquiler y aparte le sobraba pues para comida y todo eso, ¿no? Gastos de servicios. Ajá, exactamente. Entonces, pues bueno, esta fue la historia de Gertrude, que era necesario que la supieran para que vieran el pasado que tiene esta mujer. Y ahora sí, vamos a lo bueno. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Desenmascarando el dato del episodio anterior, ¿la bomba atómica se desarrolló antes de que se inventaran las ruedas para las maletas? La respuesta es correcta. La bomba atómica se inventó en 1945, mientras que las ruedas en las maletas se inventaron más o menos por el año de 1970. Pasemos a nuestro siguiente dato inquietante. ¿El lugar más frío del planeta es el Polo Norte? ¿Esto será verdad o falso? Te lo diremos más adelante. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Y bueno, pues continuando con la historia de Sylvia Likens, la verdad es que al principio todo iba bien. O sea,
Las chicas parecían llevarse bien con sus amigos, digamos, con los Vanisovsky, porque recordemos que eran vecinos, eran amigos de ya desde hace mucho tiempo. Entonces se llevaban muy bien. Se adaptaron a esa nueva situación. Exactamente. Pero todo tiene su lado oscuro, y es por eso que estamos aquí. Resulta de que a la semana los $20 que le prometió el señor no llegaron. Entonces Vanisovsky llevó a Silvia y a su hermana Jennifer al sótano y les dijo: bien, perras, he cuidado de ustedes durante una semana por nada. El cheque de su padre no ha llegado. Entonces ella se molestó bastante porque pues el cheque no había llegado. Entonces ella pensó que estaba cuidando a estas dos personas de agrapa, ¿no? Bueno, pero no era forma como para desquitarse y mandarlas al sótano. No, espérame. Cuando Silvia intentó explicarle que seguramente el dinero se había retrasado, Gertrude ordenó a ambas que se inclinaran sobre una cama, se quitaran la falda y la ropa interior y les azotó con una pala en las nalgas. Como Jennifer tenía polio y era la más pequeña y era muy débil, Silvia le pidió a Gertrude que el castigo que le iba a dar a Jenny se lo diera a Silvia. Afortunadamente Gertrude aceptó y la castigó con más fuerza todavía a Silvia. Y cuando terminó de castigarlas por algo que ni siquiera había sido su culpa, cuando terminó de castigarlas y se subió victoriosa, entre comillas, llegó el cartero y le dijo: perdóneme, señora, pero se retrasó, aquí está el dinero. No manches. Entonces, sí era cierto lo que le decía Silvia. Entonces, ya empezamos mal. Después de una semana, Betty y Lester, o sea, los padres de Silvia y de Jenny, fueron a visitarlas. Dijeron: bueno, vamos a ver cómo están nuestras hijas. Nadie se quejó, o sea, ni Silvia ni Jenny dijeron nada. Y pues sus padres se marcharon, contentos. Dijeron: todo está bien, el dinero llegó y pues esta señora nos está haciendo favor de cuidarlas y hasta el momento las está cuidando bien. Entonces todo marcha perfecto. Y a partir de entonces, Vanisovsky y sus hijos, así como varios adolescentes del barrio, empezaron a abusar física y psicológicamente de Silvia. En realidad Vanisovsky no podía soportar a las chicas, pero sobre todo a Silvia, a quien acusaba de ser una sucia y una promiscua. O sea, aquí ya prácticamente el maltrato o la violencia hacia Silvia, Gertrude la agarró ya como un deporte. Sí. O sea, ya no era por castigo, ya no era porque el cheque no llegaba, sino simplemente ya era por deporte, por gusto, ya la maltrataba y la castigaba. Como lo mirábamos en otros capítulos, que llega un punto en donde ya se les olvida el por qué la tienen ahí. Exactamente, como el caso de Junko Furuta, de que, o sea, ya no es tanto que le debía dinero, ya no es tanto que hizo algo malo, o sea, ya no es tanto por castigarla, sino ya es por mero gusto, por placer, ¿no? Porque a este tipo de personas enfermas les da placer hacerle daño, pues, a otro ser humano, ¿no? Entonces, como comentaba, Gertrude se encargó de decirle a toda la localidad, a todo el pueblo, a toda la comunidad, que Silvia pues prácticamente era una facilota, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez escuchó que Silvia estaba platicando con una de sus hijas y Silvia le estaba como presumiendo, entre comillas, que ella cuando vivía en otro lado, porque recordemos que se cambiaban bastante seguido, que ella sí llegó a tener novio, pero obviamente, o sea, no hizo nada con él, no tuvo relaciones, no hizo nada, pero la mamá de ahí se agarró para decirle a todo el pueblo que era una facilota y que era una prostituta, etcétera. Entonces un día Gertrude le preguntó a Silvia que por qué pasaba tanto tiempo en la tienda de alimentos donde trabajaba. Entonces Silvia le explicó que había encontrado botellas de soda vacías y que las estaba llevando a la tienda para poder ganar unos centavos extra, como el importe, ¿no? Sí. Digamos. Entonces Silvia era bastante inteligente, quería sacar dinero de donde pudiera. Entonces pues quería estos centavos extra, ¿no? A lo que evidentemente a Gertrude no le pareció y no le creyó y la volvió a castigar. ¿Cómo la castigó? La obligó a desnudarse completamente. Y prepárense porque viene algo fuerte. Y la obligó a introducirse una botella de Coca-Cola por la vagina delante de sus hijos y de su hermana Jenny. De todos. De todos.
Esto ocurrió 2 veces, pero desgraciadamente la primera vez que lo hizo, la botella se rompió dentro de Silvia y los cristales le desgarraron las paredes vaginales. Cuando esto sucedió, todos, menos evidentemente su hermana Jenny, estaban riéndose, estaban aplaudiendo estos actos que Silvia estaba sufriendo. Quiero creer que como nunca había sufrido. Y mientras esto pasaba, todos aplaudiendo, todos riéndose, y Gertrude estaba fumándose un cigarro mientras disfrutaba del espectáculo. Mientras Silvia estaba dañándose por dentro, estaba sufriendo con un dolor, yo creo que impensable, ¿no? Imagínate lo que sufrió en ese momento. El problema es que solo es el inicio, ya que también Gertrude le pegaba muy a menudo con una paleta de casi 1 centímetro de espesor, o sea, como una tabla, digamos, de casi 1 centímetro de espesor. Y cuando Gertrude se cansaba, la señora le daba el derecho de manipular la paleta a su hija mayor, Paula, de 17 años. O sea, yo ya me cansé, síguele tu hija, ¿no? Entonces, Paula le pegaba a Silvia varias veces al día. A la hora de cenar, Silvia generalmente no comía, porque pues imagínate lo que estaba sufriendo, y yo creo que ni siquiera tienes ánimos, no tienes hambre, no tienes nada. Entonces no comía en absoluto. Se limitaba o nada más a observar cómo los demás cenaban o comían. Y en muchas ocasiones su hermana Jenny robaba disimuladamente un poco de pan para ella. Pero la verdad es que Silvia nunca se lo comió, o más bien Jenny también, o sea, se lo robaba, pero nunca se atrevió, pocas veces se atrevió a dárselo, porque tenía miedo de que Gertrude se diera cuenta y pues que le fuera igual, ¿no? Pero repito, o sea, el chiste o el caso era con Silvia, no tanto con Jenny. Y bueno, una vez Silvia tuvo que quitarle a Paula su traje de educación física, o sea, digamos que se lo tomó prestado entre comillas, ya que sin él no podía dar la clase, no podía asistir a la clase de gimnasia en la escuela. Y cuando Gertrude se enteró, mandó a su hija Stephanie y a su novio Coy Hubbard a arrojarla por las escaleras del sótano. O sea, ya es un maltrato a niveles muy altos. Y ya tanto que hasta ordenaba a sus hijos hacerle pues este tipo de daños, ¿no? Le seguían el juego. Silvia, evidentemente, cuando cayó de las escaleras, recibió un golpe muy fuerte en la cabeza y permaneció inconsciente durante casi 2 días del golpe tan fuerte que se metió. De hecho, antes no se murió. No la mató ahí. Exactamente. Y bueno, duró inconsciente casi 2 días. Coy Hubbard, o sea, el novio de Stephanie, tenía 15 años, pero pesaba 87 kilos y medía casi 2 metros. O sea, era un güey muy muy alto y bastante pesado. Y desgraciadamente este joven se convirtió en uno de los peores tormentos para Silvia. ¿Por qué? Porque a este joven entrenaba una especie de judo. Entonces, ¿con quién crees que practicaba las llaves? No, con Silvia. Y no solo eso, sino que además, como Silvia estaba en el sótano, ella pues tenía pues hasta cierto punto un colchón donde pues se dormía. Y este joven, cuando le hacía las llaves o algunos movimientos, le calculaba bien para que su cuerpo no pegara con el colchón, sino pegara directamente con el piso, con el concreto de Silvia. O sea, el cuerpo de Silvia pegara ahí. Entonces por eso se convirtió en uno de los peores tormentos para Silvia. Y mientras este joven le hacía llaves, le hacía movimientos, la hacía sufrir, hacía que se pegara en el piso, todos los hijos de Gertrude se estaban riendo y se estaban deleitando con el espectáculo. O sea, ya era un súper deporte hacerle daño a Silvia. Y como repito, o sea, ya ni siquiera es porque era una mala niña o porque se portaba mal o robaba o lo que sea, sino ya era por puro deporte. O sea, ya ni siquiera era justificado el maltrato. No, ya era personal. Ya era personal, exactamente. El 28 de julio de 1965, el reverendo Roy Julian pasó a saludar a la casa de Gertrude, ¿no? Y se retiró bastante preocupado por la señora Vanisovsky,
pues la verdad es que su condición, la condición de Gertrude, era difícil soportar del cuidado de tantos niños. O sea, ella no le gustaban los niños y además imagínate que tenía personas ajenas a sus propios hijos y pues todos los maltratos que sufrió y todo, y pues la verdad es que no estaba en condiciones ni siquiera esa señora de cuidar a nadie. Y bueno, había una enfermera de salud pública que se llamaba la señora Saunder, y la cual se enteró de esto y le realizó una llamada a Gertrude. Entonces, Gertrude le explicó que una de las niñas a su cuidado, Silvia, era una prostituta y estaba corrompiendo a sus hijos. O sea, esa fue de la manera en la que justificó el maltrato que le estaba haciendo, ¿no? Que estaba corrompiendo a sus hijos, que era una mala influencia para ellos y que pues la tenía que castigar hasta cierto punto. La señora Saunders se compadeció, pero nunca volvió a llamar. O sea, como que, ok, no es correcto, pero ahí la dejó. O sea, ya no volvió a hacer nada. No investigó más a fondo. No investigó más a fondo. Una vez, Silvia, después de tantos golpes, de tantos maltratos, pues su cuerpo pues empezó a dañarse, a deteriorarse. Y tal fue el punto que a veces ya no controlaba sus esfínteres. Entonces una vez Silvia se orinó en su cama sin darse cuenta, porque pues ya estaba el daño que le hacían, pues imagínate, le obligaban a meterse cosas pues por ahí, hasta se le rompió una vez. Entonces una vez pues ya, o sea, no sintió cuando se orinó. Y pues repito, esto fue porque pues recibía bastantes patadas entre las piernas, o sea, en su miembro reproductivo, digamos. Entonces, pues perdió totalmente el control de su vejiga y de algunos esfínteres. Y pues ya sabrás cómo le fue. Gertrude, enfadadísima, por no decir más feo, volvió a introducirle la botella de Coca-Cola por ahí. Aunque esto era algo ya habitual para Silvia, o sea, repito, esto ya era un deporte, o sea, ya no hay explicación, ya no hay justificación para hacerlo. Entonces, Vanisovsky, o sea, Gertrude, decidió que Silvia ya no estaba a la altura para dormir arriba con el resto de la familia. Entonces, creyó que el sótano y el colchón serían lo suficiente buenos para ella. Entonces, a veces la dejaban dormir arriba hasta que dijo, ¿sabes qué? O sea, te orinaste, ya no voy a permitir que duermas acá arriba, ahora tu lugar de dormir va a ser abajo en el sótano y con un colchón ahí todo feo, ¿no? Entonces, a partir de entonces, Silvia solo se alimentaba de una pequeña porción de agua y galletas saladas a la semana. O sea, prácticamente casi 1 o 2 veces por semana de agua y galletas saladas. Y también fue torturada y obligada a comer su propio excremento. Y obviamente Silvia, pues se deshidrató y se desnutrió. No tomaba casi agua, no comía, además comía sus propias heces fecales. Y bueno, pues su cuerpo todavía, aparte del daño físico que le hacían, se estaba deteriorando cada vez más. Y pues aquí una foto del sótano con el colchón de Silvia, donde dormía ya después del accidente que tuvo en la cama cuando se orinó. Pues ahí era el lugar donde dormía Silvia, o sea, un lugar pues que no está apto para que duerma pues una persona, ¿no? Me imagino que hacía mucho frío, obviamente no tenía sábanas, solamente era un colchón ahí arrumbado, pues ahí en el sótano, ¿no? Creo que ni tenía almohada. Y de vez en cuando los hijos de Gertrude le seguían, la sumergían más bien en baños excesivamente calientes. Cuando salía Silvia de estas torturas que le hacían sus propios amigos, entre comillas amigos, cuando salía de estas torturas o de estos baños calientes que le hacían, su piel estaba totalmente irritada y roja, evidentemente por el calor. Y una vez se desmayó en la bañera y fue sacada por el pelo, o sea, ni siquiera la sacaban con cuidado, o sea, la jalaron del cabello, pues, y ahí pues la dejaron a su suerte, ¿no? Porque se desmayó. Y en un momento dado, muy complicado de determinar por los médicos forenses, Silvia ya cedió.
dejó de resistirse a los castigos. Antes, pues, supongo que trataba de defenderse o de cubrirse de ciertos golpes, ¿no? Como instinto de defensa, ¿no? De defensa personal. Hasta que llegó un momento en el que de tanto daño, de que ya había sufrido tanto su cuerpo, que ya cedió totalmente y ya no tenía resistencia, o ya no oponía, más bien, ya no ponía resistencia a los castigos. Entonces la señora Gertrude le arrancó la blusa y los pantalones cortos, que es el estado en el que se quedaría Silvia durante el tiempo de vida que le quedaba allí. O sea, nada más en ropa interior. O sea, la tortura que estaba sufriendo esta señorita a este grado ya es inhumano, ya no hay justificación. Y bueno, a John Vanisowski, cuando le pegaba patadas o apagaba los cigarrillos de su madre en los brazos de Silvia, o en las piernas o en el estómago. Ahí es donde este joven, su amigo, le apagaba los cigarros de su madre. Y además también gozaba de darle puñetazos en el rostro, golpearle el vientre o patearla y pisarla en la cara mientras estaba en el suelo. O sea, ya esto ya no sé si llamarlo enfermedad, porque ya es hacerle daño a un ser humano por gusto, por placer, sin justificación. Y nada más porque sí, o sea, un día supongo que estaba haciendo tarea o no sé qué estaba haciendo, y dijo, ¿sabes qué? Hoy se me antoja ir a darle su receta a Silvia, y bajaba y le daba puñetazos, le daba patadas, le pisaba la cara. O sea, ya era su juguete prácticamente, aunque se escuche feo, pero ya era un juguete para ellos. Y me impresiona que haya habido mucha gente involucrada. Normalmente nosotros pensamos que nada más es una persona quien lo castiga, un verdugo, por así decirlo, pero ya por lo que estás platicando, que involucra a los hijos y aparte sí, al novio de una de sus hijas, eso, o sea, qué mala suerte para Silvia haber caído en esa familia. Sí, no, la verdad es que ya, o sea, estaba ya resignada Silvia, ¿no? Pues no sé si a morir o a decir, ¿sabes qué? O sea, pues ya para qué me opongo si de todos modos me los van a dar, ¿no? O sea, ya era, como digo, se escucha feo, pero ya era por deporte que lo hiciera. Y un día a Ricky Hobbs, que era un muchacho del barrio, le empezó a gustar mucho Silvia, porque Silvia hasta cierto punto seguía yendo a la escuela, que era uno de los objetivos que el padre quiso para que se quedara pues para siempre, bueno, no para siempre, pero para que ya no siguiera con esa familia. Entonces a Ricky Hobbs era un muchacho de la escuela que le empezó a gustar mucho Silvia, pero pues ella, pues después de todo lo que había vivido, pues obviamente lo rechazó. Y pues, o sea, la verdad es que no le hizo caso. O sea, dijo, yo creo que ni tengo tiempo ni tengo ganas de una pareja ahorita, ¿no? Y entonces a Ricky le causó mucho odio a Silvia. O sea, se enfureció tanto por ese rechazo que la empezó a odiar. Y en varias ocasiones él y Coy, o sea, el novio de Stephanie, ataban a Silvia a una viga de madera que había en el sótano, y después de una gran cantidad de golpes que le proporcionaban ambos, a veces Ricky Hobbs ahorcó a Silvia durante tanto tiempo que todos pensaron que ya había muerto. Durante ese largo periodo, la señora Gertrude contó por todo el vecindario que Silvia seguía siendo una prostituta, lo que causó que los vecinos no la miraran con buenos ojos. Evidentemente, le estaba quitando esa reputación de niña buena que tenía Silvia, por si la veían golpeada, por si la veían pues dañada de la cara o del cuerpo, dirán, pues es una prostituta, sí. Pues a lo mejor, pues ahora sí que son gafes del oficio, ¿no? Después, esto es un dato bien interesante, porque Gertrude luego obligó a Silvia a escribir varias cartas donde ella detallaba escabrosos asuntos sexuales y confesaba que era una prostituta. Hasta este punto no sabemos por qué lo hizo, o sea, simplemente lo obligaba a escribir este tipo de cartas diciendo yo soy esto, yo sí soy una prostituta, bla, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que la tortura ya no solamente era física, sino también psicológica de Silvia. Que creo que fue lo más pesado para Silvia, porque sí, llegó, como comentabas, llegó el punto en donde pues se rindió, aceptó su cruel destino. Sí, o sea, pues es que ya no le quedaba de otra, o sea, nadie la podía defender. Obviamente su hermana, al estar en esa condición,
pues no podía hacer nada. No la arriesgaba. Exactamente, no podía hacer nada por ella. Y luego los otros que la agarraban como deporte. Y luego era como de, o sea, trae a tus amigos, ven, aquí está la diversión. Puedes hacerle lo que quieras, con lo que quieras, donde quieras. O sea, ya era un juguete, como en el caso de Junko Furuta también, que ya era por... O sea, ya hasta invitaban a personas para hacerle daño en este caso a Silvia. Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Desenmascarando el dato anterior, el lugar más frío del planeta es el Polo Norte. Totalmente falso. El lugar más frío del planeta se encuentra en la Antártida y puede llegar hasta temperaturas de hasta menos 73 grados Celsius en invierno. Pasemos a nuestro último dato. Australia es más ancho que la Luna. ¿Esto será verdad o mentira? Te lo diremos en el próximo episodio. Se nota que eres valiente. Continuamos. Y bueno, continuando con la historia de Sylvia Likens, también Gertrude dijo además que Silvia no había hecho más que causar problemas desde que llegó a su casa, según ella. Llegó a tal punto Gertrude que como ya Silvia vivía en el sótano, o bueno, digamos que ahí era su habitación entre comillas, ya no salía a la escuela, ya no asistía con nadie del de la localidad, o sea, ya nadie la veía. Entonces ella, para justificar que nadie la veía o de su desaparición, entre comillas, fue que según ella la había mandado al reformatorio de Indiana para que la corrigieran de todos los males que según esto tenía Silvia. Los vecinos que vivían al lado de su casa de la señora Gertrude oían gritos, lamentos, gemidos, golpes, gritos de desesperación, pero no hicieron nada al respecto porque pensaron que a lo mejor, o más bien que era evidente que se iban a meter en problemas. Aquí es donde a lo mejor nosotros como espectadores, como personas que escuchamos la historia que ya pasó y que se la estamos contando de una manera resumida, pero que es una historia de años, a lo mejor ustedes y nosotros podemos pensar como de por qué no hicieron nada, pudieron haber llamado a la policía, le hubieran podido salvar la vida a Silvia. Pero a ver, imagínate que al lado de tu casa se mudan unas personas totalmente desconocidas y que en las noches empiezas a escuchar gritos, golpes, gemidos de dolor, gritos de ayuda. Creo que es muy poca las personas que harían algo al respecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor si llaman a la policía o algo, se pueden meter en problemas, como en el caso de los vecinos de Gertrude que pensaban eso. A lo mejor la policía ni resuelve nada, o a lo mejor la policía está coludida. Entonces hay personas que definitivamente, aunque escuchen todo esto y puedan hacer algo al respecto, no lo hacen. Entonces tampoco hay que juzgar a los vecinos porque a lo mejor tú ahorita dices, yo hubiera hablado y que no sé qué. O sea, ahorita es muy fácil hablar, pero la verdad es que en esas situaciones, la verdad es una situación muy difícil que no siempre podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y más si tienes familia, arriesgas también a tu familia, a tus seres queridos. Porque como comentaba, si llegan en un punto a mandar la policía, los principales sospechosos de quienes llamaron a la policía pues son los vecinos. Son los vecinos, exactamente. El lugar de Gertrude era el punto de encuentro de muchos chicos y chicas del barrio. Cuando varios jóvenes observaron que Silvia soportaba el abuso al que era sometida, ellos también comenzaron a golpearla, a hacerle maltratos y a aplicarle castigos físicos. Los chicos la mordían, la besaban, la acosaban y pues obviamente también abusaban de ella sexualmente. También traían a sus respectivas novias y a varios amigos que también se reían de ella. Nunca pensaron que todo iba a llegar tan lejos. O sea, ya no solo era primero Gertrude, y luego los hijos de Gertrude, y luego los amigos de los hijos de Gertrude, y luego las novias de los amigos de los hijos de Gertrude. Ahora también los amigos de la novia o sea, ya eran... Como dije hace unos momentos, ya era el centro de entretenimiento. Ya era una atracción. Ya era el centro de atracción, ya era un lugar turístico para muchos jóvenes, que era el centro de reunión ahí, la casa de los Vanisovsky.
y que a Silvia la trataban como, bueno, como un animal. Yo creo que ni a un animal hay que tratarlo así. Entonces, híjole, bueno, frecuentemente estos otros invitados a los que te comento también decidían participar en los tormentos de la joven de Silvia, ¿no? O sea, a ver, tú hazle esto, ahora yo le hago esto, y no va a tener consecuencias, o sea, todo se va a quedar aquí. O sea, imagínate todo el maltrato que estaba sufriendo Silvia. El 23 de octubre de 1965, las cosas ya fueron demasiado lejos, cuando Gertrude, con una aguja al rojo vivo, escribió en el abdomen y en el estómago de Silvia. Y cito textualmente: soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo. Y a mitad del trabajo, de cuando le estaba quemando el abdomen con la aguja, Gertrude se cansó y le dijo a Robbie Hobbs: ten, tú síguele. Y él continuó el trabajo, mientras que John Vanisovsky Jr. le sujetaba los brazos a Silvia. A la mitad de la penúltima palabra, la aguja dejó de quemar la piel porque pues ya se había enfriado, y por lo que Hobbs empezó a hacerle cortes en vez de rozar la aguja para poder escribir. O sea, ya ni siquiera le estaban quemando la piel, ya eran cortadas, ya le estaban abriendo con la misma aguja a Silvia. O sea, ya lo que estaba sufriendo esta joven, esta señorita, ya era para no creer. O sea, yo creo que ya no es imaginable el dolor que estaba sintiendo ella. Y Gertrude le dijo a Silvia: ¿qué vas a hacer ahora, Silvia? ¿Qué harás? Ahora ya no podrás mostrarte desnuda ante ningún hombre sin que te vea la marca. Ahora ya nunca podrás casarte. ¿Qué vas a hacer? Si te fijas, aquí seguimos un patrón o una condición de que en este caso Gertrude estaba tan traumada con el matrimonio, porque recordemos que no le fue bien, que el mayor castigo que le podía pasar a Silvia era que no se le podía presentar a ningún hombre ni que se podía casar. Entonces para Gertrude eso era como de lo peor que te puede pasar en el mundo, ¿no? Y pues aquí una imagen del abdomen de Silvia, el cual únicamente vamos a poder mostrar en nuestros canales de difusión de Telegram y de WhatsApp, porque son imágenes bastante fuertes. Entonces los invito a que se den una vuelta por allá. Los links están en la descripción por si quieren acceder directamente con un clic. Los va a mandar a WhatsApp o a Telegram. A cualquiera de los dos se pueden unir, los pueden seguir para poder ver evidencia exclusiva de este caso y de otros más. En capítulos pasados también hemos mostrado evidencia exclusiva en esos canales. Y pues aquí la imagen te comparto a ti del abdomen de Silvia con las quemaduras de la aguja, y ya que posteriormente se convirtieron en cortadas, ¿no? En este tipo de maltrato que ya ni siquiera era, pues es humano esto, ¿no? Tiene como un 3, ¿no? Arriba. Por ahí también se dice que como que le estaban haciendo, que por ahí dicen que como que era una S y que como que no acabaron, porque esclavo, no me acuerdo cómo se dice esclavo en inglés. Slave, ajá. Slave, y que prácticamente era como de esclavo. Pero digo, no tiene mucha finta de S, pero eso es lo que se dice, que como que no acabaron y le iban a hacer una S o de Silvia o de Slave, ¿no? Y bueno, poco antes de su muerte, Gertrude le comentó a su hijo John Jr. que pensaba deshacerse de Silvia abandonándola en un bosque para que no pudiera volver a casa y muriera de inanición. Silvia escuchó esto cuando le dijo a John e intentó escapar de la vivienda. Desgraciadamente, y sin embargo, Gertrude la descubrió y la volvió a castigar nuevamente, y con más furor y con más fuerza. Stephanie y su novio Coy tiraron a Silvia otra vez por las escaleras del sótano y la dejaron ahí abandonada. O sea, pobre Silvia, o sea, lo que hiciera y no hiciera, recibía castigos y maltrato al por mayor. Un día antes de que Silvia perdiera la vida, Paula, la hija mayor, le dijo a Silvia su tratamiento especial y le pasó sal por todas las heridas. Imagínate lo que es eso, ¿no? Que te pasan sal por las heridas. Y a la mañana siguiente, el 26 de octubre, Silvia estaba casi inconsciente.
tenía moretones, cortes y heridas de todo tipo en todo el cuerpo. Olía muy mal a causa de que pues obviamente no se bañaba, la falta de aseo. Las cicatrices y quemaduras resaltaban por todos lados de su piel. Y hablaba sobre irse con sus padres y alcanzarnos en la feria donde se encontraban, que evidentemente pues no lo podía hacer, ¿no? Entonces Gertrude decidió que debía mojarla con una manguera porque ya olía bastante mal. Entonces dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a bañarte. Y le dio, pues ahí con la manguera, la mojó obviamente con agua fría, ¿no? Entonces llevaron una manguera del jardín al sótano y todos se rieron mientras el agua salpicaba sobre pues el demacrado cuerpo de Silvia y el cuerpo también dañado de Silvia. Y pues al ver que ella no respondía, Richard Hobbs llamó a la policía con la esperanza de que le practicaran primeros auxilios y ella se reanimara milagrosamente. Entonces ellos iban a quedar como héroes, porque le hablaban a la policía la revivía y la familia quedaba como héroe, ¿no? Diciendo, le salvamos la vida a Silvia. Pero Jennifer era una de las hijas de Gertrude. Pidió al oficial que la sacara de ahí y le contaría todo. O sea, ella cuando llegaron la policía, ella lo interceptó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues esta no es la versión oficial de los hechos. Si me ayudas a salir de aquí o si me llevas, te lo juro que te voy a contar todo. Entonces, después de que le dijo eso, y después de que los policías escucharon el testimonio de Jenny y al ver el cuerpo, investigaron la historia, ¿no? de Silvia y concluyeron que Silvia, después de que perdió la vida, y había muerto por hemorragia cerebral, shock y desnutrición. O sea, su cuerpo evidentemente ya no aguantó más maltrato, ya tenía deshidratación, tenía desnutrición. O sea, ya era pues un cuerpo ahí inamovible, o sea, ya como un estado vegetal, porque ya no aguantaba más su cuerpo, ya no daba para más. Entonces, cuando Jenny le contó todo al policía, evidentemente arrestaron a la familia. Y pues ahí te va. En el juicio, los adolescentes y los niños del barrio aceptaron su culpabilidad y detallaron que los castigos detallaron todos los castigos que le habían hecho a Silvia, ¿no? Mientras que Gertrude, la mamá, digamos, o la antagonista de la líder de toda esta tortura. Exactamente, la antagonista de esta historia, intentó librarse de la cárcel, ya que cargó toda la culpa a sus hijos y a dos adolescentes del barrio. Dijo, yo no hice nada, fueron ellos, yo no hice nada, yo nomás la cuidaba todo. Y además, fíjate nada más que estupidez, aparte de que le echó la culpa a sus hijos y a los chicos del barrio, también dijo que ella no sabía nada de lo que ocurría en el sótano. Pero todos los niños declararon obviamente lo mismo que Gertrude. Y ella alentaba la tortura y principalmente pues ella era la que mandaba, ¿no? La que decía todo. Entonces, también Jenny obviamente, o sea, dijo lo mismo, que ella era la líder, que ella era la que pues decía lo que le tenían que hacer a Silvia. Pero ella trató de zafarse con eso. Pero pues obviamente, bueno, ahorita vamos a ver si le salió, no. Pero hasta dijo que ella ni se enteraba de lo que pasaba en el sótano, lo cual se me hace una estupidez, que no sepas ni siquiera lo que hay en el sótano de tu casa, ni lo que está pasando. Y además, imagínate que varias personas de tu barrio, de tu comunidad, vayan a tu sótano nomás ¿a qué van tanto, no? O sea, bueno. La mayoría de las personas que fueron invitadas a ver cómo torturaban a Silvia terminaban maltratándola también. O sea, tú éntrale, tú ya llegaste, tú éntrale, no pasa nada. La humillaron y obviamente la violaron. Y ellos parecían deleitarse con todos esos gritos de dolor y que querían también maltratarla y que les daba más placer, y al mismo tiempo de que ella gritaba de dolor les excitaba más, por decir algo, y todavía le querían hacer más daño con más fuerza, ¿no? Entonces el fiscal les preguntó que por qué tomaron esa actitud. O sea, primero, ¿por qué vas a una casa donde sabes que maltratan a una niña y no dices nada? Y segundo, y peor, ¿por qué vas y cometes los mismos actos que ellos? O sea, ¿por qué les sigues el juego? Y todos contestaron la misma respuesta cuando les preguntaron eso. No lo sé, señor. Fue todo lo que dijeron. Ninguno de ellos supo justificar su propia actitud. O sea, no sé.
No saben pasó ni y por qué ya. lo hicieron. Exacto. Y bueno, para ir concluyendo esta terrible historia, Gertrude fue hallada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Se le incluyó en la prisión de mujeres de Indiana, pero obtuvo su libertad condicional el 4 de diciembre de 1985, luego de estar 20 años en prisión. Poco antes de morir, en 1990, Gertrude aceptó finalmente su culpabilidad y responsabilizándose de sus actos criminales o estos actos los cometió gracias a sus problemas personales y a una serie de medicamentos que ella tomaba. O sea, prácticamente ya hasta que iba a fallecer dijo, ¿saben qué? Yo sí Lo acepto. Lo aceptó, yo tuve la culpa, pero ahora sí que sí fue mi culpa, pero no fue mi culpa porque estaba tomando unos medicamentos que eran los que me permitían o los que me hacían hacer esto. Pero bueno, al primero le dieron cadena perpetua y después de 20 años la dejaron libre. No sé por qué, pero la dejaron libre. Paula, la hija mayor, fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada también a cadena perpetua, pero también obtuvo su libertad condicional el 23 de febrero de 1973, luego de pasar únicamente 7 años en prisión. Y además tuvo una hija en ese mismo año y adivina cómo la nombró. Silvia. Gertrude. Ah, Gertrude. Como la madre. No sé por qué hizo eso, pobre de la niña que se llamaba igual que ella. Pero bueno, Coy, el novio de Stephanie, fue hallado de culpable por homicidio y sentenciado únicamente, entre comillas, a 21 años de prisión. Y después se convirtió en un delincuente y volvió a la cárcel con bastante frecuencia. O sea, ya lo traía desde el principio. Ya no es algo nuevo. Ya traía ahí el contexto, ¿no? Richard Hobbs fue hallado culpable por homicidio involuntario y sentenciado también a 21 años en prisión, pero murió a los 20 años a causa de cáncer pulmonar. O sea, ni siquiera pudo cumplir la condena porque falleció. John Vanisowski Jr., el hijo más chico, a pesar de tener 13 años de edad, fue sentenciado a cumplir 21 años de cárcel y fue el preso más joven del reformatorio de la historia en ese estado. Y tras cumplir su condena, se convirtió en un pastor laico para contar su historia. Murió a causa de su diabetes y de las torturas que él mismo se infligía a causa de su culpa. Por lo menos este fue un poquito más honesto y digamos que pues se redirigió en el camino, ¿no? Se volvió pastor y pues bueno, se arrepintió de todo y hasta se castigaba él solo. El remordimiento. Y ya por último, Stephanie fue hallada culpable por cómplice y fue sentenciada a cumplir únicamente 12 meses o un año de prisión. Y ella junto a su novio Coy arrojó a Silvia, por las escaleras del sótano, lo que le produjo una hemorragia cerebral que fue la causa de su muerte. Hay una película, por si la quieren ver. De hecho, esta película yo la vi hace muchísimos, bueno, no muchísimos años, pero ya hace un par de años. Y yo la vi y de hecho la película sí decía que estaba basada en una historia real. Pero obviamente yo no me acordaba que era la historia de Sylvia Likens. Hasta que investigué el caso y empecé a ver cómo iban los hechos y dije, claro, es la película que yo vi hace mucho tiempo. En inglés se llama An American Crime o Un crimen americano. Está basado en el caso de Sylvia Likens y su personaje o la protagonista es Elliot Page. El personaje de Gertrude es encargado por la actriz Catherine Keener. Y a pesar de que esta supuesta película está basada en hechos reales, algunas partes de la película no encajan con lo que sucedió realmente. Que bueno, es bastante normal, ¿no? Sí. Recordemos que pues le tienen que meter ahí... Lo alteran. Ajá, o sea, ciertas cosas para que se convierta en una película, pues digamos, digerible también para el usuario. Y si ustedes también quieren ver la película, como repito, se llama An American Crime en inglés, pero en español se llama El Encierro, que era la película que yo vi. Y aquí obviamente está el póster de la película, también aquí te lo estoy enseñando a ti. Ese es el póster de la película por si la quieren ver. No sé en qué plataforma esté, pero bueno, seguramente la pueden buscar para rentar o comprarla, ¿no? Les recomiendo que la vean, sí es bastante frustrante. Y sí describe muy bien el caso de Silvia, de lo que hemos narrado hasta el momento. ¿Qué te pareció esta historia, mi amigo? Una historia muy impactante y como habías comentado en un principio, pues da mucho coraje escuchar todo este tipo de
casos, porque pues no ha sido el único caso que nos has traído a esta tercera temporada. Sí. Y, o sea, llega el momento en el cual los verdugos ya no saben ni por qué tienen a la víctima. Sí. Y lo más triste es que son tan creativos que logran sacar o crear nuevas formas de tortura. Exacto. Aquí, bueno, llegó a otro nivel que incluso empezaron a invitar a personas del pueblo, del condado, no sé lo que sea exactamente. Pero sí es... Wow. Voy a ver la película para ver cómo va relacionado a la historia que nos platicaste. Sí, la película la verdad es que es muy buena, sí les recomiendo que la vean. Obviamente es muy desesperante y tiene escenas muy explícitas, pero bueno, si les interesó esta historia, les recomiendo que vean la película. Y ahora podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión, porque al final solo Dios sabe. Hasta la próxima. If you try, you just might get a little bit of trouble,